Muy buenas tardes, amigos y amigas y gentes de buen vivir, porque de mal vivir o de mal pensar y también de mal escribir hay mucho en este país. Hoy me he encontrado con un artículo que de nuevo pone de manifiesto el deseo de enfrentar a los jóvenes con los mayores. Ya ni se oculta. Lo vengo denunciando desde hace por lo menos 10 años en un programa de radio que participé con unos jóvenes. Más tarde, ante Valerodo Povo. Y hoy, leyendo un artículo que firma Raquel Pascual Cortés en el periódico El País. Dice textualmente que el envejecimiento eleva la generosidad de las pensiones. Quien se jubile ahora recibirá un 62% más que lo que ha aportado. Sigue diciendo que un estudio de los actuarios advierte de que las menores proyecciones económicas a largo plazo y el aumento de la esperanza de vida restan eficacia a la reforma para equilibrar el sistema. En 2020, los jubilados cobraban un 55% más de lo que habían aportado. El informe reconoce un aumento en la desigualdad del sistema. Es decir, si yo no lo entiendo mal, viene a decir que, de algún modo, los mayores, los que aquí decimos, estamos robando la juventud. Lo estamos robando actualmente y de futuro. Pues frente a eso tenemos que enfrentarnos los mayores y tenemos que defender nuestros derechos. ¿O es que somos gilipollas? Esta información es una información manipulada, preparada, a propósito de lo que puede venir después. Como fue preparada, por ejemplo, si que tenga que venir a cuento, como fueron metiéndonos con calzador la amnistía, los indultos, la entrega de fiscalidad especial a Cataluña, las fronteras para que controlen ellos, poco a poco, y como hacía Obelix y decía yo el otro día, nos las van metiendo con calzador. Es preparar a la sociedad para que nos vea como un estorbo, como un gasto, como algo que ya no es necesario. Y lo manipulan de forma simplemente económica. Y no es así. Nosotros, los mayores, los que estamos pensionados, no me gusta la palabra, los que estamos jubilados, hemos aportado lo que teníamos que aportar y hemos cumplido con lo que decía la Constitución y el sistema, pero más allá de todo eso. No se puede valorar solo el sistema económico. Hay que valorar el esfuerzo que hemos hecho en años difíciles para mantener y conseguir un estado de bienestar. Y ahora todo se quiere manipular en función de una situación que en el futuro no hace sostenible el sistema de pensiones. Y en esto último estoy bastante de acuerdo. No lo hace sostenible, pero puede ser sostenible. ¿Y cómo puede ser sostenible? Pues otra vez vuelvo a repetir la frase. No seamos gilipollas, hombre. Claro que puede ser sostenible. Para ello hay que sacar el dinero donde se está malgastando. Desde el Camarato de los Hermanos Marx, llamado también Consejo de Ministros, donde es el más grande de toda la historia de la democracia española, desde los chiringuitos, desde las condonaciones de deudas a trocomocho, es decir, cada uno que se condone lo que quiera y en función de 7 votos. 83.000 millones de euros. 83.000 millones de euros. Más de lo que tenía la extinguida caja de pensiones. Sí, la que fue defraudando a otro gobierno o fue gastando a otro gobierno. Pero es que ahora no crece, o crece muy poquito. Pero aparte de eso, sí que hay donde sacar. Menos embajadas, menos chiringuitos, como digo. No dejar que haya puterío. No lo oculto. Puterío. Empleados a gogó. O sea, los pensionistas estamos controlados, pagamos hasta nuestro IRPF. ¿Qué quieren que hagamos? Que nos muramos. Que hagan como decía el título de aquella película de Brodin, esto va a ser un país para viejos. Pues claro que va a ser un país para viejos, porque los jóvenes,
pues por lo que sea, pues la natalidad no, eso, no hacen porque crezca. Entonces, ¿de qué tenemos que nutrirnos? De la migración, en cuanto a la natalidad, en cuanto a los puestos de trabajo. Pero en cuanto a la viabilidad económica, por supuesto que es posible. Regulen ustedes, no hagan agogó, no entreguen, no den chiringuitos, no hagan instituciones que no valen para nada, no entreguen a ministerios cantidades que no se saben en qué se gastan. Claro que es sostenible el sistema de pensiones. Pero como vayamos por este lado y como los mayores no consigamos de una puñetera vez hacernos oír y defender nuestros derechos, mal vamos. Mirar, por ejemplo, yo estoy hablando ante vosotros y estoy hablando para jóvenes y para mayores, pero especialmente para mayores. Pues mira, hay mayores que no se dan por aludidos. ¿Y sabéis por qué? Porque el gobierno, al que admiran, pues es el que está posibilitando o condonando ciertas condiciones que tenemos los pensionistas. No estoy criticando a este gobierno porque le tenga fobia, sino porque puede hacer y no hace. Hoy han condenado, han vuelto a juzgar a los que hicieron metiendo la mano en una caja los de la Gürtel. Yo me alegro. ¿Queréis que os lo repita a los sanchistas? ¿Queréis que os lo repita? Me alegro que condenen a años, a muchos años, a los corruptos de donde sean, de la Gürtel, de los seres, que los indultan, o a los Puyol, que nadie se acuerda de ellos. Pero no me desvío del tema, los pensionistas. Pensionistas somos los creadores de este estado de bienestar. Con nuestro trabajo, con nuestras aportaciones, hemos creado una generación que ha disfrutado de muchas ventajas y ahora en el futuro es cierto que de seguir así van a disfrutar de muchas desventajas. Yo, desde luego, no me puedo callar, ni voy a hacerlo. Y recurriré a cualquier medio de difusión que me deje decir que los mayores existimos, que los mayores peleamos, que los mayores hicimos que esta España sea mejor, cosa que algunos no lo hacen. Solamente ven a un señor que habla muy bien el inglés, que las mujeres dicen que es guapo, y a otra señora que se cabrea cuando la llaman guapa, que también está en el Consejo de Ministros. Pero esto es una banalidad por mi parte. Lo que me interesa a mí es que los mayores no desaparezcamos del mapa de la visibilidad, de hacernos notar, de unirnos porque no nos unimos. Tú que me estás escuchando y que te he solucionado algún problema, jamás me darás un me gusta en esta aportación. No, porque tú entiendes que estoy criticando al gobierno. Y en este caso, el de ahora, sí critico al gobierno. Pero también lo critiqué con aquel megáfono, diciendo que era una auténtica sinvergonzonería aquel 0,25 que nos daban. Entonces yo soy libre de pensar, de criticar a quien sea, a quien gobierne. Tú no. Tú no, porque estás mediatizado. Tienes sentimiento de odio hacia una parte, como otros podrán tenerla a la otra parte. Y aquí no va de partes, aquí va de pensiones. Aquí va de nuestro futuro, que ya más o menos es corto. Pero no os preocupéis, porque no sé por qué nos preocupamos, porque el sheriff, que está al otro lado del Atlántico, dice que nos encaminamos hacia la Tercera Guerra Mundial, donde ya... ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? No tomemos en serio, no lo tomemos en broma, lo que es radicalmente serio. Nos están arrinconando, están preparando el terreno, diciendo que las pensiones es una carga que condiciona el futuro del país. Revelémonos, coño, que todavía tenemos energía y somos 10 millones. Vale, buenas tardes y a ti, me dirijo a ti que cuando pongo una fotografía de mi cara me das un gusto, cuando hablo de deportes. Pero cuando hablo de derechos de los pensionistas, de derechos sociales, desapareces del mapa. Vale, buenas tardes y me voy a preparar para ver un partido de fútbol
que también es mi pasión. Por cierto, asturianos, regalamos el otro día, perdonar, pero aunque somos primos hermanos, cada uno lo suyo, y las pensiones de todos.